En el marco de este curso de agendas contemporáneas, eh, tengo una pregunta particular que hacerte, que es viajar un poco en el tiempo y entender a Pedro Alonso cuando estaba iniciando su carrera de posgrado, entendiendo que si su magíster definió en parte el camino o la agenda que tú estás desarrollando hoy en día. ¿El magíster en particular? O sí, es que en realidad el contexto es la agenda. Yo pienso que en el espacio de magíster de posgrado es cuando uno ya empieza a tener mayor claridad dentro de las cosas que quiere hacer. O, bueno, a veces se puede dar antes, se puede dar después. Entonces, esa era la pregunta, si en el caso tuyo fue en el espacio de posgrado o desde antes ya sabías más o menos una agenda determinada y si esa es la que se sostiene hasta hoy. Ya. Bueno, mira, lamento decirte. No te diría que viene del magíster. Ya. El punto igual tiene que ver con que uno tiene una formación. Yo tuve una formación, pero muchos también, no soy único en eso, larga. Si uno suma el magíster, estuve 7 años con la escuela. Ok. 1993 hasta el 2000. Perfecto. Yo no sé cuánto está durando hoy las carreras, pero si le metís magíster hoy en día, la gente está saliendo en 5, en 6. Sí, se comprime. Entonces son una carrera larga, con muchos talleres, otra época, los 90s. Y por lo tanto, nada, pues de mucho aprendizaje. Siempre he creído que nuestra escuela ha sido gran lugar para mí. Me puedo encontrar con Rodrigo Pérez de Arce, con Fernando Pérez, en fin, con mucha gente muy valiosa, muy buenos profesores. Por lo tanto, creo que aprendí muchísimo en la escuela, básicamente. Claro. Más allá de las notas o lo que sea, yo lo pasé súper bien y aprendí muchísimo. Eso incluye el magíster. Hice mi tesis con Rodrigo. Hice una tesis con Rodrigo en un trabajo que él está desarrollando que era sobre el arquitecto chileno Guillermo Julián de la Fuente. Perfecto. Que había trabajado con Corbusier. Entonces mi tesis es una especie de documento, de trabajo vinculados a eso. A esa investigación. Esa investigación fue fantástico hacerlo con Rodrigo, pero por ser magíster me permitió ir a Europa, estuve casi un año en Italia. Cosas que ocurren en los posgrados y en la vida que uno puede ir haciendo, ¿no? Sí. Entonces, sin duda que fue súper importante, probablemente años súper importantes, los 2 últimos años míos en la escuela. Pero que se conecten directo con una agenda, no lo sé, ¿ya? Súper importante por lo que te digo, porque consolidé muchos temas, aprendí muchas cosas, viajé, me di cuenta, aprendí idiomas, aprendí italiano, en fin. A maduración, volví a Chile, saqué mi título, me titulé como arquitecto magíster, súper bien. Ahora, dentro de eso, mi tesis en particular trató de un proyecto corbusiano tardío que ya estaba vinculado a temas de hormigón armado. No era muy original, la escuela en esa época era súper corbusiana, era todo lo que había, gran discusión. Fernando Pérez tiene un libro sobre Corbusier, en fin, ¿no? Claro. Por lo menos lo que a mí me tocó, yo la sentí como una escuela muy corbusiana. Te van haciendo una tesis sobre Julián, una cosa como bastante normal, o sea, nada especial. Esperable. Claro. Nada especial. Ahora, hacer la tesis sobre Julián, investigar a Corbusier, ver el proyecto del Hospital de Venecia, leí bastante, por cierto, me hizo darme cuenta que yo no quería seguir trabajando con nada que tuviera que ver con Corbusier. Claro. Ese ha sido un punto, a veces así. Tú no sabes lo que quieres, pero sabes lo que no quieres. Claro. ¿Ya? Y se habían claves respecto de temáticas en Julián y en Corbusier sobre hormigón que sí me interesaban y que yo creo que sí pueden ser claves para el futuro. Ahora, eso no quiere decir, de nuevo, que tenga que ver con que tú digáis, ya entonces aprendí esto y por acá me voy y eso es lo que hago. Es como decir, a ver, no, acá hay un problema. Acá hay una mini crisis de la arquitectura o la teoría de la arquitectura o el debate. Claro. Yo lo identifico, me interesa muchísimo, pero no es para ser fan.
Claro. de Le Corbusier, de Julian o del hormigón o lo que sea, es para comprender que hay una serie de temas problemáticos. Y si algo yo aprendí de mi tesis de magíster es un amor precisamente por las cosas que no están resueltas, por las cosas que hay que darle, y por algunas cosas que pueden ser bastante fome o áridas, que a mí me parecen fascinantes justamente porque no están resueltas y porque la no resolución de esos problemas se puede ver con claridad en muchos aspectos de la arquitectura contemporánea. Y eso creo que es lo que más aprendí de esa tesis, digamos. Más allá de lo que hice al final, de los argumentos, no sé qué, pero creo que eso fue súper valioso y me dejó una gran lección para lo que vino después. Yo siempre, desde ahí que tengo esa crítica, reflexionando sobre todo por el tema de investigar a Corbusier o Julian, surgió esta especie de crítica donde, claro, si tú dices, mira, voy a investigar, o sea, me encanta Louis Kahn, soy fanático de Louis Kahn, o estoy fascinado con lo que hace Herzog y de Menotti. Eso que va a ser una tesis sobre Herzog y de Menotti. Claro. No hay nada inconcluso que... Claro. Y yo creo que está plagado de ese tipo de ejercicio. El 99%. Sí. Bueno, no sé, el 90%, pero mucho de lo que se hace en academia, en investigación, tiene que ver con cosas que a la gente les gusta, que le llama la atención, que está bien, ok. Sí. Me apasiona, no sé qué. Pero yo creo que mi lección de eso fue que, entrando, por cierto, con admiración por Corbusier, conociendo de la escuela de la obra, habiendo mirado todas las cosas, habiendo hablado con Julian y habiendo mirado el material y el proyecto, surgieron fisuras, cosas del discurso que me parecía que eran problemáticas. Claro. Y que me hicieron alejarme totalmente de una especie de veneración por personajes y empezar a investigar cosas que me parecían más fundamentales porque eran nudos de controversia, por llamarlo de alguna manera. Y con ese tipo de actitud me fui a Inglaterra. O sea, como ese era un poco el rollo. En Inglaterra, por supuesto, también mi tesis tuvo que ver con materiales, hormigón, las narrativas de la prefabricación. Pero nuevamente, no es que siempre me encantaron los talleres de construcción, soy un constructivo. Claro. Y yo quería aprender, no, o sea, a ver, ¿dónde está realmente un gran problema, enorme problema respecto a la relación entre discurso arquitectónico y práctica arquitectónica? Bueno, la reintroducción al siglo XX de la pregunta por la construcción de la arquitectura moderna, ahí hay un enorme problema que no está resuelto hasta el día de hoy. Hoy día tú puedes ver cualquier taller en cualquier escuela que se propone no diseñar edificios, sino diseñar sistemas constructivos, por ejemplo, que está metido en un problema que tiene 150 años y que puedes trazar a así, lo que sea, y que es un problema de arquitectura no teórico, sino que es un problema actual porque afecta las formas de producción y las formas de educación. Claro. Es un problema. Me encanta, no me encanta, soy fan, no es el asunto. Claro. ¿Sabes? Y esto mi tesis doctoral tuvo que ver con un personaje que se llama Conrad Waxman. Y yo no tengo una polera que diga Conrad Waxman en mi casa, no hay una bandera ni nada, o sea, al contrario. Conrad Waxman es el mejor ejemplo de una crisis discursiva en relación con la prefabricación del siglo XX. Perfecto. Es el mejor ejemplo, ¿cachai? Entonces yo ahora actualmente no soy el teórico y el experto en Conrad Waxman. No, claro. ¿Cachai? No, me llaman para dar charlas y a alguien se le ocurre y me llaman a mí. No. Claro. La discusión está en otro lado y en ese sentido, hablando de temas de agenda, claro, sin duda que la agenda que creo que tengo o lo que estoy haciendo tiene que ver con muchas lecciones sacadas de esa tesis. La doctoral y tanto como la inicial. Sin duda, un tipo de actitud hacia las cosas, un interés por la tecnología, por la construcción, por las razones o los sustratos ideológicos detrás del quehacer constructivo o las narrativas de la construcción y arquitectura, que está el corazón de las cosas que hago. Y si estoy haciendo algo que incorpora prefabricación, sustentabilidad, sin duda que nuevamente yo no podría, si alguien dice está trabajando con temas de sustentabilidad o está hablando sobre el equilibrio del desierto, no sé qué, ya, pero yo no soy activista ecológico. Claro. ¿Cachai? Sí. No, ese es el problema. Y
claramente me interesa muchísimo el problema del calentamiento global, sin duda. Sí. Pero yo no soy un activista de la ecología, soy un académico, un profesor y un arquitecto que está interesado en comprender la forma como construcción, diseño arquitectónico, problemas tecnológicos, ecología se articulan en el mundo contemporáneo y cómo a partir de ahí sacar ciertas conclusiones y ciertas lecciones que sean de utilidad. Para la práctica. Y en ese plano, si para allá va tu pregunta, si acaso tengo una agenda, y te lo agradezco, se construye por layers, Claro. hay decantación de temas, es una especie de estructura que se va construyendo a poco, hay avances, hay retrocesos, hay intuiciones, y hay también intuiciones o quizás pensamientos originarios, originales, como esto que te digo, de tener cuidado con lo que uno investiga en relación con que sea realmente un problema que está al corazón del asunto y que me hace moverme eventualmente por distintas temáticas que pueden parecer muy alejadas, pero que en mi cabeza no lo son, ¿no? Desde la prefabricación en hormigón hasta el cybersyn. Sí. Son temas que tienen que ver con la relación entre cultura y tecnología, ideología y discurso, que ya estaban discutiéndose en mi tesis de magíster, pero que necesariamente requieren tiempo para irse decantando, delineando y también aclarando. ¿Ya? Claro, eso. Justamente. Sí, creo que también el ejercicio de retrospectiva uno puede también sacar conclusiones de identificar cuál es la agenda que se ha ido dando, porque uno también a partir de intereses y todo empieza a dirigir cada una de sus posiciones y así como tú dices que no se trata de abanderarse con esas posiciones que uno vaya tomando en el camino y claro, tú lo vuelves a vincular a tu propia punto inicial, digamos, de trabajo. Que hay un punto que tú puedes tener ahí que yo creo que es una reflexión que a mí me interesa harto y es problemática, quizás lo puedas reflexionar en el contexto de tu curso. Y en el fondo si uno está dentro de un problema o fuera del problema. Claro. Por lo siguiente, porque yo te diría que yo siempre me intento mantener en los márgenes o en el margen exterior de los problemas. ¿Sí? Que eso sería no abanderarse. La forma de transmitir una suerte de idea de no estar abanderado con algo. Eso no es por una falta de interés, al contrario, tenéis muchísimo interés, por lo tanto estáis en la frontera, pero estáis desde afuera. Sí, justamente. Porque si estáis desde dentro, te transformáis en un fanático de ti mismo. Si tú me tengo esta agenda, y es mi agenda, y la voy a defender porque es mi agenda. Claro. Y estáis mirándote a ti mismo desde dentro. Y en el fondo las agendas corresponden a problemas que exceden a una persona. Claro. Hay que factores corresponden a la externos. sociedad o a la cultura. Y que es sano mirarlo ligeramente desde afuera para poder comprender el contexto más general del asunto. Perfecto. Eso. Creo que, y una última pregunta, disculpa si nos extendimos, que ahora en tu labor y posición de estar a cargo del doctorado, también en parte, ¿cuál es tu visión desde esa dirección con los estudiantes y cómo cada uno de ellos también va en parte dirigiendo o teniendo una idea de agenda? O sea, primero estábamos contigo desde tu génesis y ¿hay algo que se puede presenciar en tu posición de dirección del doctorado? Mira, hay un tema también ahí que creo bien interesante. Como jefe de doctorado, mi rol es facilitar, potenciar y permitir que distintos excelentes estudiantes se junten con excelentes profesores y hagan excelentes tesis. Perfecto. Sí. Y las tesis pueden no interesarme a mí en lo absoluto, o interesarme mucho, o sea cosas que conozco, o sea cosas que desconozco. No importa si la tesis la desconozco y me carga, igual mi trabajo como jefe de doctorado es incentivar para que dentro de lo que la tesis sea la mejor tesis posible que esa persona pueda hacer. Perfecto. Y en ese sentido, este doctorado al menos es un doctorado que tiene por virtud, y a veces por defecto, pero yo creo que más virtud, ser abierto y tener distintos inputs de distintas personas y profesores
donde no hay, de hecho, una agenda. Claro. O sea, como que cuál es la agenda del programa. Mira, un programa, una plataforma de investigación bastante abierta. Y mi rol no es cerrarlo o establecer agenda. Y ese es un problema también difícil en círculos académicos, porque, por ejemplo, se podría pensar al revés. Mira, yo soy Pedro Alonso, tengo esta agenda. Entonces hago un taller y todos dibujan como yo dibujo. Claro. Y todos, si me interesa mucho la discusión sobre la tipología y me vinculo con el tema de la autonomía en arquitectura, voy a hacer todos tesis sobre tipología y autonomía y voy a hacer clones míos. No hace ningún favor a la escuela. Es un error gigante y eso ocurre muchísimo, muchísimo. Sobre todo en esta idea de grandes figuras que dirigen tesis que tienen tanta agenda. Si tú tenías agenda y eres profesor, tenés que saber desmarcarte de la agenda porque tú tienes que lograr lo mejor de lo que tenga el estudiante y no transformar al estudiante en una especie de clon o minion, digamos, tuyo. Claro. Es lo peor que le puedes hacer. ¿Sí? Y por lo tanto, tenga y no tenga agenda, solo puedo transmitir por el ejemplo de las cosas que hago, que puedan ver, los libros, ¿cachai? O la actitud hacia la cuestión. Y ahí termina. El resto, si tú eres estudiante de doctorado, estás acá porque tienes una pregunta que te interesa responder. Justamente. No sé si con agenda o sin agenda. Algo descubriste que hay un problema en algún lugar que tienes que construir, definir, proponer y contestar. Que tú tienes la certeza que es urgente hacerlo, por eso le vas a dedicar 4 años, ¿cachai? Sí. Y te metí en eso, y eventualmente deben salir muchas cosas. Tesis, libros, lo que queráis, exposiciones. Sí. Y eventualmente de ahí puede salir alguna agenda, si lo quieres tratar en esos términos, ¿cachai? Claro. Pero al mismo tiempo, nuevamente, una tesis doctoral que se transforma en agenda siempre te va a ser muy restrictiva, te va a quedar chica de inmediato. Es como que tenga agenda de prefabricación con Conrad Waxman, no sirve como agenda. Los temas doctorales son acotados para poder realizarlo. En ese sentido es un ejercicio súper profundo, súper potente, donde le corresponde apoyar la guiatura de esos procesos. Y cuando una tesis se termina, debería ser considerada como el primer eslabón de un asunto que va a tener que desarrollarse y crecer, más que una especie de caja cerrada donde ocurre todo lo que tú esperas que ocurra porque estás ahí obsesionado desde dentro con tener una agenda como propia, que sería algo que yo por lo menos no tengo como en vista.